¿Qué tal todo, Oscar? ¿Cómo estás? Y aquí, Aquí, eh, no es fácil, no es fácil. no, fíjate tú So- que yo me desperté y de hecho me desperté en medio de la noche hoy porque ayer documentándome para tu entrevista hablaba Oscar Martínez desde su residencia en España donde reside hace años y yo, ay, a ver si le he dicho una hora ahora mismo, le dije yo a las 5 y en realidad a las 12 y por eso te he escrito conforme esta mañana, pero no, está aquí en Buenos Aires, ¿no? Sería otro Oscar Martínez, Sí, porque sí, he estado mucho en España trabajando, pero no resido todavía en España. Es probable que lo haga, pero no así. todavía. ¿Y Sí. cómo llevas la cuarentena, Oscar? Me has dicho que es difícil, ¿no? Y más o menos, tengo días y momentos dentro de los días mejores y peores. Sí. Es tiempo. Además, yo tengo una semana más, porque precisamente estaba filmando en Madrid. Tuve que volver porque el rodaje se detuvo el día 12 de marzo, el 13 tomé el avión, creo que el último vuelo de Iberia que llegó a Ezeiza, y desde el momento por tener que hacer la reclusión preventiva de los 14 días, eh, estoy dentro. Y aquí se decretó recién el día 20 la reclusión de marzo. Sí, sí, sí que está. Eh, por eso te digo, no sé cuántos días van, pero yo tengo una semana más. Es difícil, es difícil. La verdad que es una prueba, siento que es un desafío muy grande por distintas razones, pero para todo el mundo, ¿no? ¿Y en qué te estás enfocando tú para tratar de paliar el tiempo muerto? Bueno, no es tiempo muerto, ese es el problema. Eh, a mí la incertidumbre me hace muy mal, ya bastante con la que uno convive sin pandemia, ¿no es cierto? Sí, bueno. Eh, pero esta incertidumbre de no poder proyectar, el no poder trabajar es algo que a mí no me hace nada bien. Eh, Hizo ya mucho tiempo, muchos días, muchos meses. Después, bueno, estaba muy feliz con lo que estábamos haciendo, estábamos muy contentos con el rodaje. eh, y ¿Estás fue, rodando, si puedes saberse, en Madrid? estaba rodando una película de los mismos directores del Ciudadano Ilustre, Oh, que Gastón Duprat y Mariano con Penélope y con Antonio Banderas. Un proyecto que empezó hace 2 años a raíz de que bueno, de que Penélope me expresó a mí su deseo de querer trabajar con ellos, Javier también, eh, porque ellos estaban muy entusiasmados con el Ciudadano Ilustre, es me que, mandaban. perdón, un énfasis. Yo la vi justo este fin de semana, no la había llegado a ver antes. Sí, la vi este fin de semana y solo te puedo decir gracias. De verdad, o sea, ha sido de mis mejores películas de la pandemia. Me regalaste concretamente dos, tres carcajadas, pero de estas que te salen del alma, espontánea tú sola encima, concretamente la escena en la que hablas de cultura, ahí ya no, ahí yo no sé, buenísima, te felicito, de verdad, y tu trabajo allí, de hecho escribí una crítica que me encantaría que la leyese, porque si yo pensaba, yo voy a hacer una crítica de Ciudadano Ilustre, pero lo entrevisto la semana próxima, y si no me gusta la película, ¿qué hago? Pues la escribo sobre otra porque no puedo hacer eso. Y o sea, la crítica la hice muy, muy buena porque me encantó. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, no, es una película que ha quedado así en la mente de mucha gente, sobre todo, bueno, aparte de público, que es lo más importante, pero en la gente de cine ha quedado como una película icónica, ¿no? Bueno, entonces, como te decía, esta es una historia que empezó hace 2 años, a raíz del entusiasmo que tenían Penélope y Javier con el Ciudadano y que me mandaban WhatsApps así, bueno, irreproducibles. Y coincidió que yo tuve que ir a hacer unas retomas del final de Toc Toc a Madrid, porque habían decidido cambiar el final, la productora me preguntó si yo podía ir, dije que sí, 5 días, y coincidió con un homenaje que le hicieron a Pilar Bardem, que estaba malita, y entonces Javier me invitó a ese homenaje que fue en un lugar muy grande para miles de personas, y luego había un VIP, que era en un bar muy pequeño,
Y cuando entré, Javier estaba así a la entrada, al mostrador, y me dijo, mi mujer está por allí, como que me estaba esperando, y cuando era como en L, cuando pegué la vuelta y me vio Penélope, bueno, este, cogió una silla, la puso al lado de ella y me dijo, tú te quedas aquí, y empezó a preguntarme mucho acerca de la película, acerca de cómo era trabajar con dos directores, eh, y en este caso cómo era trabajar con ellos. Entonces hablamos toda la noche de eso, bastante tiempo. Estaba también Aitana Sánchez Gijón, que se quedó allí en nuestra conversación. Y cuando volví a Buenos Aires, en una conversación telefónica le comenté a Gastón Duprat que Javier y Penélope me habían expresado su deseo de trabajar con ellos. Y entonces me preguntaron si podían yo darles el contacto y decir que yo se los había dado. Le dije, sí, por supuesto. Sí, te doy el contacto, te doy el teléfono de Javier y le dices que fui yo el que te lo dio, no hay ningún problema. Ahí empezó a rodar esta pelota que terminó en este rodaje en el que Antonio no está, perdón, el que está Antonio Banderas en lugar de Javier, porque Javier justo, digamos, le salió un proyecto que él motorizó de manera personal, que es Hernán Cortés, debes saber, que producido por Amazon y por Spielberg, y entonces, bueno, no podía hacer la peli. Y está Antonio, y la verdad es que estábamos, como te decía, muy disfrutando mucho del rodaje, y también eso hizo que, bueno, si bien en sí mismo ha sido, creo yo, un shock para todo el mundo, el estar, es como estar en una fiesta y que te digan, la fiesta se termina ya, en este instante, eh, porque hay un peligro inminente, un enemigo muy grande que nos está amenazando. Entonces, nada, llegué aquí muy abatido y preocupado y sabiendo la que nos esperaba a nosotros, porque yo venía de allí y sabía lo que iba a pasar. Entonces te diría que, bueno, que el primer tiempo lo tomé bien para las circunstancias, pero después a medida que fue pasando los días y los meses, he tenido días difíciles realmente de depresión, de angustia, sobre todo por lo que te decía, por no poder proyectar. Ahora, esta barba incipiente que ves es porque hace 10 días empecé a dejarme la barba porque en la película, que tenemos rodado el 52% de la película, tengo una barba de 2 meses. Ah, mira. Entonces, como se está hablando de que a mediados de septiembre se reanudaría el rodaje, empecé, el 9 de julio fue el último día que me afeité y por eso tengo este aspecto desaliñado. Pero bueno, a mediados de septiembre, queda poco, queda poco. Sí, queda poco en comparación, queda menos de lo que ya pasó. Sí. Si es que se cumplen las previsiones, porque como debes saber que hay lugares donde está embromada la cosa en España, ¿no? En Italia también. Pero bueno, también leí unas declaraciones tuyas en las que, en las que decías que amigos tuyos se habían contagiado deliberadamente del coronavirus. Bueno, sí, eso fue tergiversado, fue en un Sí, reportaje bueno, porque me llamó mucho la radial, atención. me trajo algunos problemas. Cuando yo llegué, obviamente me llamaban de las radios y de los diarios y para preguntarme, porque aquí todavía no había empezado la reclusión. Yo venía justamente de Madrid, que era el epicentro de la pandemia en ese momento. Y justamente el día que hice esa nota había hablado con unos amigos que viven en París desde hace más de 40 años, argentinos, pero ya, digamos, franceses, que son psicoanalistas, que tienen un hijo que acaba de recibirse de médico, que tenía justamente que presentar su tesis. Y ellos, él y su mujer son psicoanalistas. Y sí, él me contó que decían en Francia que hasta que el 70% de la población no hubiera cogido el virus, no estuviera inmunizado, bueno, no se iban a levantar las restricciones y que ellos habían optado, además teniendo en cuenta que su hijo inevitablemente, o por lo menos era más que probable,
que se contagiase, habían decidido contagiarse, digamos, y que lo habían pasado. Es más, cuando yo hablé estaban en eso, lo pasaron en su casa, digamos, como una gripe, en fin, desagradable como cualquier gripe, pero sin consecuencias mayores. Eh, y lo comenté como una eventualidad y como algo que a lo mejor todavía se sabía. Has visto que no se sabe todavía todo y que todos los días se descubre algo. Estamos hablando, esto fue alrededor del 16, 17 de marzo, supongamos, ¿no? Este amigo me dice eso, yo leo en los diarios que efectivamente era así, que en Francia se hablaba, Angela Merkel dijo en Alemania se va a tener que contagiar el 80% de la población. Entonces lo comenté simplemente como te digo, no como algo que yo recomendaba, es más, dije yo haré todo lo posible por no coger el virus. Pero como suele haber mucha maledicencia, no sé quién ni cómo extractaron lo que dije de modo tal que parecía que yo recomendaba eso. Comprendo. Y entonces fui bastante atacado en las redes por determinado tipo de gente. La verdad es que incluso me llamaron de un par de noticieros televisivos y yo no quise salir a explicar nada. Dije, bueno, ya habrá ocasión en que... porque además era hacerme cargo de algo que no había dicho. Claro, sí. Que no había dicho, yo no lo había dicho así, simplemente lo comenté. Y de hecho yo sé que hay gente que hizo eso, digamos, que no sé aquí, pero en Europa sé que de gente que lo ha hecho. Sí. Pero bueno, cosas que pasan en los medios muchas veces también. Y sí, demasiadas veces pasan. A veces sí. Y Y bueno, ahora están las redes que intoxican y sí, contaminan todo. totalmente de Y acuerdo. ahí hay directamente mucha tendenciosidad, porque hay gente que te puede tener animosidad porque piensa políticamente distinto que tú, y entonces aprovechan cualquier cosa porque no les gusta tu cara, y bueno, y aprovechan. Yo no tengo redes, entre otras cosas por ese motivo. Pueden ser muy dañinas, sí, la verdad yo lo pienso muchas Sí, veces. Los personajes públicos de verdad lo tienen que pasar realmente mal, porque yo creo que compensa más para una persona famosa más lo malo que lo bueno, porque estar como en una balanza todo el rato, haciendo así equilibrio, es. sí, viendo cuándo va a haber una subida y cuándo va a haber una bajada y así no se puede vivir, que así no se puede vivir. Así es. Pero bueno, y ahora, Oscar, me gustaría hablar de tu vocación actoral. ¿Tú siempre tuviste claro que quisiste ser actor? Sí, empecé a estudiar actuación a los 14 años. Sí, Muy, jovencito. muy, sí, Sí. niño. Y eres, además de actor, eres cinéfilo, porque hay muchos actores que actúan y ya está, pero luego no disfrutan tanto del cine. ¿A ti te apasiona el cine? ¿Te describirías como un A cinéfilo? mí me gusta el buen cine. No sé si autodefinirme como un cinéfilo, porque hay gente que sabe muchísimo que yo no sé. O por ejemplo, sí, en relación al cine histórico, o, ¿no es cierto? O al cine clásico de los años 50 de Hollywood. Yo en realidad no he tenido ese tipo de pasión por ese cine, pero bueno, sí hay creadores que me marcaron mucho. Siempre me gusta disfrutar de una buena película, de una buena historia. Prefiero eso a las series. Me gusta la historia que empieza y que termina. Y hay, bueno, todo el neorrealismo italiano en mi adolescencia y en mi primera juventud me marcó mucho. Eh, Me dio muchísimo placer. Eh, mm, Me pasó eso también con Bergman. Me ha pasado con Woody Allen en la mayoría de sus películas. Y después, bueno, nada, es decir, el buen cine lo disfruto mucho, me gusta mucho, sí, me gusta. Y disfruto mmm, desde Relatos Salvajes para aquí, porque antes me costaba disfrutar del cine, porque como mi trabajo fue hegemonizado más que nada, mi trabajo profesional, por la actividad teatral. No es que no hacía cine, pero hacía cine y de golpe pasaban 6 años o 7 hasta que hacía otra película.
no le, no, no, no le había todavía tomado el pulso al trabajo en el cine y no lo disfrutaba. Pero a partir de Relatos Salvajes vino una seguidilla de propuestas. De hecho, además es desde ese momento lo único que he hecho es cine hasta ahora. He filmado en España, he filmado aquí sin parar. Y la verdad es que ahora sí, le tomé el gusto y lo disfruto mucho, mucho. Lo disfruto muchísimo. ¿Y también te gusta? Ah, perdona. ¿Iba a decir No, algo más? no. Ah, también te gusta escribir, ¿no? Escribiste, de hecho, un libro sobre técnicas de actuación. Tengo 3 obras de teatro escritas. Y aparte de la obra de teatro, pero también me refería al libro sobre De nada, técnicas sí, de escribí un actuación. libro. Te voy a contar cómo fue que escribí ese libro. En realidad es un libro que siempre estuvo circulando en mi cabeza la idea de escribir sobre el trabajo, desde el aspecto técnico y desde el aspecto, digamos, ético. Ujú. Eh, pero como siempre he tenido mucho trabajo, me excusaba en eso. El Ciudadano Ilustre es una película que estuvo 3 veces por rodarse. Las 2 primeras veces se frustró el rodaje, se malogró antes de comenzar, con contratos firmados, con productoras de por medio y todo. Estuvimos 5 años para poder hacerla. ¿Por qué tanto impedimento? Porque, bueno, porque ahora con los números puestos, cualquiera la produciría, pero en los papeles era una película, supongo yo, pensada más que nada para un elite, para un público minoritario, De nicho, sí. y nadie podía afirmar la cantidad de lauros internacionales que ganó la película, ¿no? Eh, y por lo difícil que es llevar a cabo un proyecto cinematográfico en Argentina. Lo cierto es que la segunda vez me frustré mucho, mucho. La segunda vez que se malogró el rodaje, pensé que ya, evidentemente, era un proyecto que venía mal barajado, como decimos aquí nosotros. Pero yo me había tomado un tiempo precisamente para poder hacer la película y tenía unos meses por delante y dije, este es el momento de escribir el libro. Afortunadamente lo pude hacer, porque ahora, por ejemplo, en pandemia, a mí me encanta escribir, pero no pude escribir nada. Pero en ese momento pude aprovechar esa pausa obligada, digamos, a pesar de la frustración y del dolor que me produjo no empezar a rodar la película y pensar que incluso no se iba a rodar nunca, que me puse a escribir el libro. Y te diría que el 70 o el 80% lo escribí en esos 2 o 3 primeros meses. Luego lo dejé, empecé a trabajar en otras cosas y bueno, incluso hice la película. Esto fue unos años después. Y dije, yo tendría que terminar, me puse un día a leerlo, vi que estaba inconcluso, pero eh, le mandé el libro a Editorial Planeta, a una editora que es una persona encantadora, que es la editora de mi esposa, que edita libros en Planeta y es influencer así en las redes. Y le dije, mira, tengo esto, ¿te parece? Mándamelo, me dijo. Bueno, se lo mandé y me dijo, sí, me puso una fecha para que lo termine, una fecha que, como decirte, tienes, no sé, un mes más, porque lo editamos en febrero, lo editamos y así fue, y lo terminé y lo edité. O sea, que salió Eh, a raíz de la frustración que tenías. en realidad, yo creo que tarde o temprano lo iba a escribir porque, como te dije, siempre reflexioné mucho, me gustó mucho reflexionar sobre el trabajo. No es mucho el material que hay escrito sobre el trabajo, amén de los clásicos de Stanislavski eh, y casi de actores hay muy poco en el mundo. Y entonces dije, siempre pensé,
yo tengo que sentarme un día a escribir sobre esto, porque además me apasiona, me gusta. Y, digamos, no fue la frustración la que disparó el deseo, pero sí la que provocó la posibilidad de que yo ya no tuviera excusas, porque estaba trabajando, porque entonces estaba como estoy ahora, digamos, en casa todo el día. Entonces de lo que se trataba era de sentarme en mi estudio y ponerme a escribir. Y era lo que hacía. Con la taza del desayuno me sentaba a la mañana y estaba todo el día escribiendo, revisando, corrigiendo. Y me entretuve y la verdad es que estoy feliz de haberlo hecho. ¿Y qué fue para ti cuando tú fuiste nombrado miembro de la Academia de la Arte Argentina? De las letras, perdón, de las letras. Bueno, fue una sorpresa muy grande, muy grande. Un honor muy, muy alto, al punto de que pensé que, bueno, que podía no estar a la altura de las circunstancias. Hombre, sí, Eh, claro. eh, pero bueno, ellos querían una persona que hacía mucho tiempo que no había un dramaturgo. Ajá. Eh, Creo que nunca había habido un actor, cosa que, por ejemplo, en la Real Academia Española sí hubo. Tengo entendido que Fernán Gómez fue Eso es miembro cierto, está pensando de Fernando la Fernández Gómez, sí, 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 sí. y hay otro actor también. Y entonces pensaron bueno, que yo reunía las condiciones para integrar el cuerpo académico. Sabes que igual eso se vota, tiene que ser eh, una mayoría importante de los miembros del cuerpo académico los que acepten es lo que alguien propone, y afortunadamente fue por unanimidad. Y bueno, desde el año 2017, lo que pasa es que el año pasado se hizo la presentación pública protocolar, digamos. Se hizo el año pasado, pero yo hacía ya 2 años que era miembro de la academia, con lo cual también he recibido el diploma de la Real Academia Española como miembro correspondiente en Argentina. Mira, 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 qué buena. Sí, una locura, una ¿No? locura. Claro, a ver, lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, Fernán Gómez cumplía con ese requisito, es que si no tienes trabajo escrito, publicado, no puedes formar parte de la Academia de Letras. Claro. Y yo tenía, bueno, 3 obras escritas, 2 de las cuales están editadas, y el libro, Ensayo General, también escrito y editado. Entonces, Mm. no eras, digamos, específicamente por mi condición de actor, sino también por mi condición, digamos, de hombre de letras. Te gusta escribir, ¿no? Me imagino. Sí, me gusta. La obra que dirigiste Mi teatral, la de mi sí, primera obra se llamó Ella en mi cabeza. ella en mi cabeza, sí, ella en mi cabeza, Fue un sí. éxito, Ah, fue y un que éxito fue muy grande. nada, Y se ha hecho, sí. a ver, se hizo aquí, se hizo en Uruguay, se hizo en Chile, se hizo en México, se hizo en Colombia, se hizo en Israel, se hizo en España. Sí, me compraron los derechos de varios países. Sí, esa fue, Sí, fue una obra muy, muy, muy exitosa. Y la segunda también, sí. que se llama Días Contados, que estrené aquí con Cecilia Roth de protagonista. ¿Y en qué te inspiras tú para escribir? ¿Eres de algo que va sucediendo en lo cotidiano o te tienes que sentar y ponerte a pensar una idea? No, en realidad es algo que me viene, no es algo que yo me siente a pensar. Ella en mi cabeza era una obra cuyo personaje central me acompañaba, me hablaba todo el tiempo. Eh, recuerdo perfectamente, antes de ponerme a escribirla, de estar antes de dormirme, casi te diría escuchando el primer monólogo de ese personaje con el Qué que empieza la lindo. obra. Yo creo que tiene que ver con, no son elecciones racionales, hay algo del orden de lo inconsciente que es tal vez más importante todavía, que digamos, la razón lo que hace es organizar ese material ¿no? que pugna por adquirir
un formato teatral en este caso, o cinematográfico, lo que sea. Eso me pasó con ella en mi cabeza. Con Días Contados me pasó otra cosa, que fue haciendo arte con Ricardo Darín y con Germán Palacios. Yo estuve un año en España, lo hice aquí 2 años y pico, y fui a España con ellos al principio, después yo me bajé, ellos siguieron haciéndola. Pero hicimos 6 meses en Madrid, luego hicimos 3 meses en Barcelona y 3 meses en Valencia. Estando en Barcelona, en el año 2004, yo empecé a escribir una obra a partir de una idea y de un personaje, pero luego a las 12 o 15 páginas me trabé y no había caso. Entonces lo dejé descansar. Cuando finalmente volví, ya estaba aquí, tenía tiempo, intenté muchas veces retomar y no podía. Me decía, esto no, había perdido el hilo, digamos, que me unía con eso que tenía escrito. Pero me pasaba algo curioso, que es que no lo podía tampoco, no podía deshacerme de él. Entonces un día me llama un productor con el que he trabajado mucho aquí, productor de teatro y empresario de salas teatrales, y me dice, quiero hacer algo con vos y con Cecilia. Bueno, nosotros hicimos una pareja muy mítica en la televisión con Cecilia aquí, en la década del 90. Amén de que hemos también hecho teatro juntos y cine, pero en televisión hicimos un ciclo de 2 años que fue muy, muy exitoso y que todavía la gente recuerda mucho, donde éramos una pareja. Y entonces le dije, bueno, mandame material. Me mandó 6 o 7 obras y ninguna me encendió los motores como para hacerla. Entonces un día lo llamo y le digo, Pablo, ¿podemos tomar un café? Sí. Yo, mira, yo tengo un material que en realidad son 12 páginas, pero que ahora que vos querés hacer algo con Cecilia y conmigo, yo tengo algo que me parece que le va como anillo al dedo a Cecilia. Déjame ver si puedo. Me dijo, mostrame lo que tenés. Le dije, no. Entonces, ya con ella, la conozco mucho a Cecilia, me puse a escribir y empezó a fluir el material. Cuando tuve más o menos el Curioso. 50 o el 60%, me pidió el material del productor, se lo mandé, le dije, no está terminado, pero fíjate, le gustó, y se lo mandó a Cecilia. Y a Cecilia le encantó el material, así que me vi obligado a Terminarlo. terminarlo. O sea que el proceso fue totalmente distinto. Y mi tercera obra, que es la que menos me gusta y para mí es la más imperfecta de las 3, ahí sí partí de una idea, te diría, en lugar de que la idea me tomase a mí, digamos, una idea que yo fabriqué de algún modo como vos enunciabas, que era una pareja de actores, un hombre y una mujer que eran pareja en la vida real y que ensayaban una obra sobre una pareja. O sea que obviamente el tema central era este equívoco permanente de la relación amorosa. Y bueno, de todos modos la terminé, la estrené, ya te digo, es la obra que menos me gusta. Y después no volví a escribir ficción. Es algo que cuando lo hago me absorbe mucho, muchísimo, digamos. Vivo para eso. No puedo tener otras cosas y mucho menos actividad laboral. Es muy difícil para mí eso. Pero tiene que ser algo, si es que vuelvo a escribir algún día, que ya te digo, que me toma, que me asalta, que me obsesiona de alguna manera, ¿no? Y por Y eso, que me apasiona. y por eso no está escribiendo en cuarentena, porque en cuarentena como que está más viviendo un letargo. Una pena, porque la verdad es que hubiera sido un tiempo fantástico, pero bueno, Sí, no sé. Borges decía, no hay nada que quiera ser escrito por mí en este momento, como diría Borges. Y bueno, me gustaría saber, bueno, aparte de todo el éxito que tuvo el Ciudadano Ilustre, ¿qué semejanzas tienes tú con el personaje principal? Porque, a ver, los dos sois
bueno, aparte de escritores, bueno, vive de la escritura plenamente, tú eres actor también, pero él es como, bueno, el tema No, principal, yo creo que yo tengo un carácter diferente. ¿sí? Hay algunas, hay algunas cuestiones con las que me identifiqué, más que nada, no tanto con su naturaleza, con su, con su carácter, con su manera de ser, sino con el mundo del escritor. Eso Sí. sí me fascinó el que leí el guión por primera vez, a mí de que me pareció una magnífica metáfora de la Argentina. Eso, Eh, perdona que te interrumpa, pero, por porque es ejemplo, súper sencillo. Perdona que yo te no tengo el interrumpa, grado. pero esto quería decir, la película yo creo que lo que es que no puede ser más argentina. Y es lo que dice mucha gente. Es como, yo creo que si esa película se viese subtitulada, una persona que haya consumido cine argentino o que haya vivido en Argentina o un argentino y solo viese los subtítulos sin conocer a los actores, sabría que Argentina es una película como que es muy, muy, muy de la idiosincrasia argentina. Bueno, pero para mi sorpresa, y luego sigo con la respuesta de esta pregunta que me hiciste Ujú. antes, cuando la película se proyectó en Italia en el Festival de Venecia, donde tuve el honor de ser galardonado con el premio a Mejor Actor, a la Copa Volpi, en Italia me decían, pero no, a ver, recuerdo que nosotros teníamos notas que hacer, estábamos en el Hotel Excelsior, bajamos con los directores al lobby, que es gigantesco, y justamente entraban cientos de personas que venían de una proyección que se había hecho al mediodía de la película. Y bueno, se me abalanzaron decenas de personas y todos me decían, es una película italiana, es una película italiana, es una película italiana. Luego estuve en la Van Premier en Madrid y todo el público decía, esta es una película perfectamente española. No, ¿en Y ahora serio? sí, 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 podría ser absolutamente una película hecha aquí, absolutamente. Y luego me pasó, hace muy poquito, que un periodista serbio que sigue mi carrera como así con un fanatismo, ha visto todo lo que hice, es una especie de fan, eh, me propuso hacer una entrevista por Zoom también, la hicimos, y él me decía que era una película que era perfectamente aplicable a su realidad social. O sea, yo lo que creo que eso pasa cuando se trasciende el costumbrismo, es decir, aquel famoso proverbio de pinta tu aldea y pintarás el mundo, se cumple. Pero a mí, no solo que me lo han dicho en Italia y en España, y ahora este hombre que te digo, sino que me han contado anécdotas, me han contado hechos reales que les ocurrían, Ah, sí, sí. es decir, que eran eh, aplicables a la historia de la película perfectamente, podrían haber sido secuencias sacadas en el montaje de la película. Entonces te decía, me sedujo mucho todo eso, el mundo. Ahora, yo no tengo la fobia que tiene el personaje, de ninguna manera, soy mucho más sociable que él. Eh, no soy solitario y ermitaño, he vivido en pareja toda mi vida, estoy por mi tercer matrimonio, este, digamos, eh, hay muchos aspectos de él que, que yo no podría asumir, pero que en algunos casos envidio, como por ejemplo, cuando él a la persona esta que lo persigue para que vaya a comer a la casa, Ay, 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 ay. lo, sí, se detiene en la calle y le explica por qué no va a ir. Yo no sé si yo soy capaz de hacer eso, pero me producía una envidia, decir, qué lindo que este hombre pueda hacer esto. Lo hice con un placer, ¿no? O cuando aparece el señor con su hijo tetrapléjico en silla de ruedas, y él tiene un comportamiento
muy difícil porque aunque uno lo piense, digo, es muy difícil obrar de ese modo, ¿no? Ese tipo de cosas yo sería incapaz, pero me maravillan, me producen una gran admiración, me gustó mucho hacerlas. Y creo que algo de eso le pasa al público con el personaje. Sí, como que es muy identificable en ciertos aspectos, puede ser. Es políticamente incorrecto, Sí, ¿no es cierto? sí, sí, Eh, sí, y se lo banca, como decimos aquí. sí. Y Pero luego está dispuesto, es querible también, sí. ¿no es cierto? Sí, Sí, y quizás por eso mismo, porque tiene cierta integridad que lleva a ultranza, o sea, lleva la integridad personal a un punto en el que, bueno, hace falta mucha entereza, mucho coraje, mucha integridad, valga sí. la redundancia. ¿Y qué define para ti, Oscar, un buen actor o actriz? Bueno, yo, a ver, a grandes rasgos, porque cada uno es cada uno y todos somos diferentes. Yo creo que hay dos tipos de actores. En cine se nota mucho. Están los, los, los que tienen una personalidad carismática, los que sí, magnética, y que son siempre ellos mismos con ligeras variantes, muy ligeras, muy sutiles variantes. Un día tienen un bigote, al otro día no, o si son mujeres se peinan de una manera o se peinan de otra, ¿no? Pero que el público tienen un poder de magnetismo que el público no les pide que sean el personaje. Muy por el contrario, los quiere ver a ellos haciendo eso. A mí me gusta otro tipo de trabajo de actor. Y los actores que a mí me seducen, o las actrices, si el ejemplo paradigmático sería Meryl Streep, que es que cada vez que hace algo me sorprende Lo y borda. es, y es, es el personaje. Es decir, no hay algo de ella reconocible más que su talento, digamos, ¿no? En la manera de mirar, en la manera de pensar, en la manera de caminar, en la cadencia al hablar, en la densidad de pensamiento, en la sensibilidad emocional. Todos los personajes son únicos. Eh, Está bien que estamos hablando de una genia, pero hay actores que propenden hacia ese tipo de actuación, digamos, más camaleónicos, más, incluso algunos con un magnetismo personal importante, pero que no se alojan, no se instalan ahí, sino que trabajan desde la eh, composición y la asumición de una identidad que no le es propia, digamos, ¿no? Y Y claro. por lo tanto el comportamiento, el carácter, todo es diferente. Ese es el tipo de actor que a mí me gusta y con un grado de verdad, por supuesto, eh, eh, en la excelencia. Es decir, quiero que me convenza de que eso que estoy viendo está ocurriendo por primera y única vez ante mis ojos. Como decía Marlon Brando, si te fuma un cigarro, te lo fumas en el método. Eso, ¿no? Así es, así Y es. bueno, Porque finalmente se confunde. Mira, este es un tema interesante para hablar. ujú, Se dice, se dice que alguien actúa cuando alguien miente. cierto. Y actuar, el significado etimológico precisamente es el contrario, es llevar acciones a cabo, no es mentir. Cierto. Nunca lo había pensado. Es cierto. ¿Has visto que se dice, no? Sí, Dice, ah, está actuando, no, el actor miente. No, no. Justamente no. No debe ser así. No tiene que hacer que piensa, debe pensar. No tiene que hacer que mira, debe mirar.
porque entonces, porque yo lo noto como espectador. Yo me doy cuenta de la diferencia de alguien que está haciendo como que, o de alguien que está atravesando la experiencia real, de tocar, de mirar, de fumarse el cigarrillo, o de lo que fuere, ¿no? Actuar no es mentir, es llevar acciones a cabo. Qué lindo, sí, nunca lo había pensado. El otro día vi una película en mesas separadas, la que salía Rita Hayworth, y le decía, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero le decía, nunca he visto a nadie mentir con tanta sinceridad como lo haces tú. O sea, sí, es algo que va ligado también a eso, ¿no? Sí, pero bueno, en ese caso seguramente lo que le estaba diciendo es que era No, un obvio, cínico, ¿no? sí, 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 no, que le estaba diciendo que sí, que era muy buena actriz, pero luego ahí volveríamos ya también al ciclo de algo como no, Claro. no mientes. Pero bueno, y ahora ya finalizando, Oscar, ¿qué es lo que va a hacer en estos, yo ya he perdido un poco la noción del tiempo, estoy 2 meses, ¿no? Para mediados de septiembre, quedan 2 meses, Sí. ¿no? Sí, Bueno, tengo aproximadamente. la fortuna de que en el Festival de Málaga suelen ser muy, muy generosos conmigo. Yo gané 2 veces la Biznaga. Y este año han decidido darme el premio a la trayectoria que dan todos los años. Ah, qué buena. Y obviamente el festival era, sabes tú, que es en marzo y se reprogramó para fin de agosto. Si pudiera, porque es el 27 de agosto es el acto de esta gala, digamos, me gustaría, y a ellos también, estar allí de cuerpo presente. Pero como están las cosas, hoy por hoy no se puede afirmar que sea posible, porque por empezar no reciben en Europa ciudadanos que no se salvo de Uruguay, digamos, de los países que están Sí. con el tema del COVID, no reciben. Porque en ese caso, bueno, yo iría, disfrutaría de ese homenaje, de esa ciudad hermosísima, y me vería con gente amiga y muy querida, y me quedaría un par de semanas paseando un poco para ya reintegrarme al rodaje en Madrid alrededor del 14 de septiembre. Pero la verdad es que, como te digo, casualmente hoy estuve en comunicación con esta gente porque estamos con este tema de si será posible o no será posible. Si no es posible, lo haremos online. Eh, pero eso es lo que tengo por delante. Lamentablemente, como decíamos, no se pueden proyectar muchas más cosas. E incluso lo proyectable, como en el caso de la reanudación de la película, que se llama Competencia Oficial, porque la película va de... Oficial se llama, la que sales con Penélope. Y con... Sí, porque la película va de nuestro quehacer. La película es una comedia negra bastante corrosiva, al mejor estilo de Upracón, bastante cáustica, sobre el mundo de los actores, el cine. Digamos, Antonio y yo hacemos dos actores que se aborrecen, que compiten ferozmente, ferozmente, y Penélope hace una directora muy excéntrica y perversa, que aprovecha esta rivalidad y hasta la incentiva para contar la película en los términos en los que ella la quiere contar, porque la historia que van a filmar es la de dos hermanos que se odian. Ah, Entonces, perdón, ¿por qué me nada, dijiste que estaba dirigida digamos, la película? están en juego nuestras patologías, nuestro narcisismo, nuestra competitividad, nuestras inseguridades. Eh, es muy graciosa en ese sentido. Eh, o sea, ¿qué vino esto? Y después, bueno, después era cuestión de ver, porque eh, mi idea es, en lo posible, quedarme en España, hay algunas cosas de trabajo dando vueltas, Quedarte un pero tiempo, bueno, te refieres, ¿no? ¿cómo? Que quedarte un tiempo largo, ¿te refieres? Sí, 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 Sí. quedarme allí, sí. Trabajar más allí que aquí. Y Sería perdona, esa mi... Óscar, que la película esa, la película que estaba hablando, ¿por quién estaba dirigida?
La película por Gastón Duprat y Mariano Ah, Cohn. Los por lo mismo crímenes desde Ciudadana Ilustre. Ah, de sí, Ciudad- sí, sí. Ah, Sí, disculpa, sí, no estaba muy segura. sí. Bueno, pues son tus proyectos, pues... Sí, tendría más proyectos, pero mira, yo tenía un proyecto aquí. Yo volvía en mayo, Mm. perdón, volvía en abril, y en mayo estrenaba con Norma Leandro Oh, en el Teatro Metropolitan de la calle Corrientes un espectáculo, los dos solos. qué hermoso. Y incluso había ensayado ya para anticipar el trabajo, como yo viajé en febrero a Madrid, enero, y la primera semana de febrero habíamos estado ensayando para eso. Y mira, finalmente volví antes, los teatros están todos cerrados, nadie Norma pudo Leandro estrenar está en nada. Londres, ¿no? Tengo entendido encima. ¿Cómo? Norma Leandro no está en Londres, tengo entendido yo. No, no, no. No, Normal. tengo yo una confusión increíble, entonces no, no, no. No, Norma Leandro está aquí, vive Sí, en Argentina, Buenos ajá. Aires, y ya te digo, teníamos el proyecto de estrenar, o sea que hoy por hoy hacer especulaciones en relación al porvenir laboral es todo muy provisional, hay que ir viendo cómo se van desenvolviendo los acontecimientos. Bueno, pues esperemos que vaya fluyendo, como bien se dice, ¿no? Esperemos que Así, hasta septiembre fluya y ya cuando vea la película me acordaré de esta entrevista. bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Óscar, un gusto entrevistarte, hablar contigo. Muchas gracias a ti, gracias. Cuídate mucho y ánimo con la cuarentena. Chao.